Atención a la teoría emergente que podemos ver en redes sociales y que está cogiendo bastante fuerza. Kate fuera de Reino Unido. Esto no es la primera vez que se comenta, pero sí es la primera vez que la sitúan en un país centroeuropeo, en concreto en Alemania. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahora lo vamos a desarrollar y lo vamos a contar, pero antes de eso tenemos que hacernos un poco eco de las noticias un poco del día. La prensa internacional en este caso dice que Kate Middleton y la familia real han sido atrapados en una gran mentira, contradiciendo informes previos sobre su salud y actividades. La negativa de Kate Middleton a asistir a eventos públicos a pesar de informes contradictorios sobre su salud, cosa que llevamos contando toda la semana, pues está generando una cierta confusión y críticas hacia la familia real y su equipo de relaciones públicas. Bueno, aquí, por ser justos, habrá que decir que aquí no tiene la culpa el Palacio de Kensington. Aquí tienen la culpa un poco estos tabloides británicos que publican informaciones sin una sola prueba, como ese avistamiento de Kate en Norfolk en una tienda comprando chocolates, del que no existe absolutamente nada. En cualquier caso, la falta de transparencia y las contradicciones en torno a Kate Middleton están alimentando teorías conspirativas y aumentando la preocupación pública. Se está produciendo una erosión en la confianza en la familia real. Es curioso porque lo hemos visto en el vídeo anterior de Lady Colin Campbell, que decía que bueno, que la gente se está deshaciendo en elogios hacia William, hacia Camila, y la percepción que tenemos el resto del mundo, que es todo lo contrario, pues viene un poco confirmada por esta prensa internacional. Bueno, precisamente de Camila también habla la prensa internacional, diciendo que ella en todo esto pues que ha pasado de perfil como una figura secundaria dentro de la realeza, pero que podría beneficiarse de la ausencia de Kate Middleton, recibiendo así más atención y promoción positiva. En cualquier caso, esta difusión de mentiras por parte de la familia real y su equipo de relaciones públicas socava la confianza del público y suscita preocupación sobre la gestión de la información por parte de la monarquía. Además, se habla de un cierto problema de Kate Middleton que yo creo que no lo habíamos tocado, pero al parecer Kate Middleton tenía problemas antes de todo esto, con alguna pieza dental. Me voy a quedar ahí, porque se abriría aquí un abanico y un melón bastante importante. Y bueno, vamos con esta teoría que ha surgido en redes sociales, hay que decirlo. Lo digo para que comprendamos un poco el origen y veamos qué puede tener de cierto o qué no. Esta teoría sugiere que Kate Middleton estaría recibiendo tratamiento médico en el extranjero, en concreto en Centro Europa, en concreto en Alemania. Dicen que es aquí donde de alguna manera Kate estaría accediendo a los métodos más avanzados contra el cáncer que hay en Europa, en contraposición un poco con las informaciones que la situaban en Reino Unido, que parece no contar con la tecnología suficiente o con los recursos necesarios para poder hacer frente a su enfermedad. Y sí, aquí en este caso sí dicen la enfermedad del cáncer. Esta teoría afirma que sí, que Kate tuvo una cirugía en el Reino Unido, en concreto el London Clinic, y yo personalmente planteo serias dudas un poco sobre la veracidad de estas afirmaciones. Me extraña a mí, no sé. Quiero decir, Alemania es un país muy avanzado, quizás el más avanzado de toda Europa. Quizás dentro de todo, pues a mí el que se vaya a otro país extranjero a recibir tratamiento, pues no me sorprende tanto. Me sorprende el país donde ha ido, porque también Alemania es el país más seguro en este sentido de toda Europa. Y sé lo que me digo con esto, porque, no sé,
Por supuesto, esta teoría va totalmente en contraposición con esas noticias que ha dado la prensa británica, que sitúa a Kate Middleton en Armer Hall, en Norfolk, y la verdad, bueno, pues me llama bastante la atención. En cualquier caso, yo quiero analizar todo esto desde una perspectiva objetiva. En un principio, cuando me encuentro con esta teoría, pues no me la creo. Además viene de una fuente, de una red social, TikTok, que normalmente pues suele ser un nido de bulos y de desinformaciones. Ahora, el vídeo que yo veo en TikTok dice la fuente de que ha comentado todo eso. Bueno, yo me quedo un poco así. O sea, yo creo que sí puede haber una cierta probabilidad de que Kate esté en otro país extranjero, y ya si va a elegir Europa, pues que elija el más seguro, que en estos momentos sería Alemania, pero me planteo si realmente es allí donde está recibiendo esta quimioterapia preventiva o se trataría de otro asunto. A ver, aquí hay un tema geopolítico de seguridad que ha planeado sobre todo el asunto de Kate Middleton y Carlos III desde hace tiempo. Yo me empapo todos los días con diferentes teorías, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice que el cáncer de Carlos III, pues que es falso y que eso ha sido simplemente una cortina de humo para tapar un poco la que se venía un poco con los príncipes de Gales y en concreto con Kate Middleton. Hay teorías que sí me resuenan y que sí puedo considerar válidas en todo este mare magnum, ¿eh? También hay por ahí otra serie de noticias relacionadas con la familia de Kate Middleton, que parece que en ese sentido, pues las peticiones que se les ha hecho, pues que no se las ha hecho Casa Real, sino que se las ha hecho el MI5, el MI6, en cualquier caso un servicio de seguridad de Reino Unido. Todo esto evidentemente es adentrarnos mucho en teorías de la conspiración, pero es que al final es un poco de lo que va este tema, ¿no? Ante la falta de transparencia sobre su paradero, sobre su estado de salud, noticias contradictorias e informaciones que algunos podemos considerar válidas, como las de Concha Calleja, pues se produce un poco este panorama que yo creo que pues puede ir en consonancia con algún tipo de cosas que tengan que ver con la seguridad. Más allá de lo que pasó en diciembre, más allá de su relación con William, más allá de su enfermedad, sea cual sea, si es cáncer o si es otra cosa, o si son ambas o más, pues en este sentido tendríamos que prestar atención y abrir bien los ojos. Al final, cuando uno está prácticamente haciendo 1 o 2 vídeos al día sobre la familia real británica y sobre Kate Middleton, pues no puedes hacer otra cosa que empaparte también de la actualidad en Reino Unido. Y en Reino Unido existe ahora, bueno, pues un cierto temor a estar como un país dentro del punto de mira en una hipotética tercera guerra mundial. Eso es así. Lo recogen, es verdad, los tabloides que tienden un poco más al amarillismo, pero todos sabemos un poco el vídeo que hice de Putin, que se hizo súper viral, del hackeo, de los informes médicos, del London Clinic. Para mí, evidentemente, sí hay cosas raras, pero si me preguntáis, ¿quimioterapia preventiva no la podría recibir en Reino Unido? Totalmente. Y haces, como hiciste en la cirugía, te traes doctores de Italia o de cualquier parte del mundo y que te atiendan. Vale. Que se vaya a Alemania para mí tiene otro tipo de lectura. En el caso, como digo, de que sea verdad, que a lo mejor... pero como digo, la teoría está cogiendo bastante fuerza, la estoy viendo ya en varias redes sociales y a mí personalmente pues me ha llamado bastante la atención. De hecho, no lo cogería como el país, o sea, el destino médico, vamos a decir, en el que ella acudiese. Es verdad que, como digo, aquí me gusta poner un poco las cosas en contexto, no me gusta comprar los primeros bulos y directamente traerlos. Por eso he querido decir un poco el origen de la fuente, mis suspicacias, lo que yo puedo creer que es verdad, lo que yo puedo creer que es mentira.
siempre un poco con un análisis crítico, intentar buscar terceras vías dentro de todo esto. Hay noticias que evidentemente no os traigo porque me parece ya que son un poco fantasía, ciencia ficción o guiones de película de televisión de los sábados y los domingos por la tarde en Antena 3. Entonces, en ese sentido, quiero decir, yo le doy un poquito, aunque sea, de validez a esta teoría. Si Kate no ha sido avistada, fotografiada durante tanto tiempo, a lo mejor es que no está ni siquiera encerrada en casa. A lo mejor es que está directamente en otro país. Y en Alemania, curiosamente, pues no es un país que se destaque porque existan, no sé, como una profesión general los paparazzi. Al contrario que en otros países como España o Reino Unido. Me parecería un destino tranquilo, me parecería un destino en el que sí se podría tratar de eso, pero como digo, es que la prensa británica nos ha estado contando otra serie de cosas, y teniendo en cuenta que muchas de ellas pues las hemos pillado como mentiras, pues queda ver un poco dónde están los límites de la realidad en este sentido. Lo voy a dejar aquí porque ya como veis no tengo nada de voz y no me termino de recuperar. Pero bueno, por lo menos ya ha pasado un poco lo peor. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.